Buen día, iglesia. ¿Cómo están? Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a seguir con nuestra serie sobre verdades incómodas, las parábolas de Jesús. Y no sé ustedes, pero algo que he notado en nuestra serie sobre estas parábolas es que tenemos muchos hombres que pueden predicar la palabra de verdad con precisión, ¿no? Y no solo pueden predicar, son hombres que son líderes de varios ministerios en nuestra iglesia. Y esto, por supuesto, es un don de Dios, don del Espíritu Santo, el que da dones a su pueblo. Pero también es algo que hacemos con propósito como iglesia, ¿no? Tenemos un programa de pasantía, queremos tener una residencia durante el verano, durante esta serie tenemos un grupo de predicación, nos juntamos entre las reuniones para dar feedback a el que predicó la semana antes y ver el bosquejo del que va a predicar la semana que viene. Pero la pregunta para nosotros como iglesia es, ¿cómo vamos a administrar estos dones, estos hombres? Porque una respuesta sería, bueno, vamos a tomar o formar un super equipo, ¿no? Vamos a pretender que tenemos el presupuesto de Real Madrid y vamos a ir firmando contratos con los mejores jugadores y ya está. No vamos a hablar de quién es Mbappé y quién es Bellingham y quién es suplente, ¿no? Pero eso no lo es lo que queremos, ¿no? Queremos ser una iglesia bíblica que plante iglesias bíblicas en todo el mundo. Y para plantar iglesias necesitamos hombres que pueden predicar, que pueden dedicar sus vidas a la obra del Señor. Entonces, no estamos construyendo un super equipo acá, estamos capacitando, formando obreros para enviar a la cosecha. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, queremos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado como iglesia. Porque entendemos que nuestra inversión no es primariamente para este siglo, sino para el siglo venidero. Y justamente es de lo que se trata nuestro pasaje hoy. Usando una parábola que parece rara a nosotros, para ser honesto, Jesús quiere enseñar primero a sus discípulos y luego a nosotros de que si incluso los de este mundo tomen medidas decisivas para prepararse para su futuro, ¿cuánto más nosotros, como cristianos, deberíamos tomar medidas decisivas para prepararnos para la eternidad? Y Jesús en este pasaje va a tocar principalmente el tema del dinero, de los recursos físicos, digamos. Acabamos de estudiar la parábola de los dos hijos perdidos, ¿no? Yo sé que se llama el hijo pródigo, pero en realidad son dos hijos perdidos y tal vez solamente uno se da cuenta. Pero en esta parábola el hijo menor tomó su herencia y la derrochó, dice. Y acá en este pasaje vamos a leer sobre un mayordomo que derrocha los recursos de su señor. La parábola del hijo pródigo termina con el padre diciendo en una frase muy pesada: todo lo que es mío es tuyo. Amigos, si Dios nos ha dado un super equipo de predicadores, si Dios nos ha dado dones espirituales, si Dios nos ha dado recursos económicos y lo ha hecho,
¿Vamos a ser buenos administradores? ¿Vendrá el Señor y encontrará que hemos administrado fielmente estas cosas? ¿Las usaremos para invertir en la eternidad? Bueno, este pasaje nos va a ayudar a responder a estas preguntas. Entonces vamos a orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y en estos momentos queremos entenderla, aplicarla a nuestras vidas y también después queremos compartirla con otros. Así que oramos que tu Espíritu nos dé claridad sobre este texto. Ayúdanos, Señor, a entender que no sabemos cómo serán nuestras vidas mañanas, porque solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que ayúdanos, Señor, en estos momentos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Lucas capítulo 16, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Y así dice la palabra del Señor. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: tomo tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y el mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Bueno, creo que lo que tenemos acá en este pasaje es una parábola que Jesús luego aplica de al menos 3 maneras diferentes, ¿no? Entonces, vemos primero la parábola y aprendemos lo que un mal administrador puede enseñarnos sobre la buena administración. La mayoría de las personas, cuando leen esta parábola, se sorprenden al pensar que Jesús usaría el ejemplo de un ladrón deshonesto de manera positiva, ¿no? Nos sorprende. Pero Jesús a menudo lo hace para dejar en claro un punto.
¿no? En el capítulo 11 de este mismo libro, Jesús compara a los malos padres, con Dios mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de este pasaje? O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, como son malos padres, ya sé, pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Esa misma idea se encuentra acá en nuestro texto. Si incluso este mayordomo deshonesto, injusto, está haciendo algo sabio, ¿cuánto más deberías hacerlo vos? Bueno, en primer lugar, observemos que Jesús se dirige acá a sus discípulos. Él quiere que entiendan el punto de esta parábola. Pero también sabemos que los fariseos están escuchando porque en el versículo 14 responden mal, ¿no? En muchos sentidos, el contexto de este pasaje continúa desde el comienzo del capítulo 15, donde Jesús está comiendo con pecadores, con recaudadores de impuestos, y los fariseos comienzan a quejarse. Pero acá Jesús describe a un hombre rico. Y creo que es importante recordar que en aquella época el rico no era una figura que causara simpatía, ¿no? Se suponía que todo aquel que era rico había conseguido ese dinero por medios inmorales. Pero ahora algo malo le está sucediendo a este hombre rico. Ha delegado la administración de sus asuntos, de sus bienes a otro, y hay acusaciones de que ha sido un mal administrador. Está desperdiciando los bienes del rico. Y bueno, no sabemos de dónde vienen estas acusaciones ni cómo llegan al rico, pero ahí están. Y debido a estas acusaciones, el rico le pide cuentas. Entrega las cuentas porque te voy a echar. Ya está. Y esta parece una decisión final. Bueno, y este detalle será importante en unos minutos, porque haga lo que haga el administrador después, no es nada para salvar su trabajo. Esa nunca fue su intención. Sí o sí el rico lo va a echar. Se acabó la cosa. Bueno, en el versículo 3 leemos la conversación interna del mayordomo. Y este es también un componente común de las parábolas, ¿no? Oímos al hijo pródigo decir, me levantaré y iré a mi padre. ¿Se acuerdan? Más adelante veremos que el juez injusto también tiene esta conversación interna. Y observemos otras tres cosas acerca del versículo 3. Primero, claramente las acusaciones contra el administrador son correctas, ¿no? Él no las discute. Él es un mal mayordomo. Segundo, todas sus acciones son egocéntricas. No lamenta haber desperdiciado las posesiones de su Señor, solo que lo han descubierto y que los buenos tiempos no dan más. Tercero, vemos que es un hombre perezoso y orgulloso. Demasiado perezoso para cavar y demasiado orgulloso para mendigar. Porque si pensábamos que Jesús, usándolo como ejemplo al final de la historia, es justificado porque, bueno, tal vez no es tan malo, no es así. Es un hombre malo, 100%. En el versículo 4 es como se le enciende la luz, ¿no? Sabe de repente lo que va a hacer.
porque el juicio está por llegar. Tendrá que rendir cuentas. Así que, mirando hacia el futuro, se pregunta qué puede hacer ahora para prepararse para ese momento. Viene juicio, ¿cómo puedo prepararme? Bueno, empezamos a entender por qué Jesús está compartiendo esta parábola. Porque Él no tendrá dónde vivir, por lo que ahora está tomando medidas decisivas para prepararse para este momento. ¿Cuál es entonces el gran plan de este mayordomo injusto y perezoso, orgulloso? Bueno, él llama a todos los deudores de su señor y les pregunta a cada uno, ¿cuánto le debes a mi señor? Y la idea es que él habla con todos los deudores del señor, no sabemos cuántos eran. La parábola nos habla de dos de ellos, ¿no? Primero, un hombre que tiene una deuda con el señor de 100 barriles de aceite. Son 3.700 litros, mucho. En este caso le dice al hombre que escribe que lo que realmente debe son 50 barriles. Reduce su deuda a la mitad. Nuevamente, las parábolas rara vez nos dan todos los detalles que queremos, ¿lo cierto? Pero la idea es que de alguna manera este nuevo contrato es válido. O sea, lo que este hombre ahora debe al Señor son 50 barriles de aceite. Y otro debía 100 medidas de trigo. Y su deuda se redujo a 80. Bueno, no es de sorprender que alguien que ya hemos establecido que es deshonesto, derrochador, perezoso, orgulloso, siga aquí engañando a su amo. Al hombre se le debe una cantidad y se le ha reducido a la mitad. El deudor gana porque ahora debe menos. El mayordomo gana porque ha ganado el favor de estos deudores. El único que está perdiendo en esta situación es ¿quién? El hombre rico. Este administrador sigue despreciando las posesiones de su señor. ¿Y qué fue la meta del administrador, el mayordomo, al hacer estas cosas? Bueno, al reducir su deuda, esperaba que ellos quedaran en deuda con él. Ahora, ellos le deben algo. Cuando deje de ser el administrador, tendrá un lugar a donde ir para vivir, para tener comida. O sea, al tomar medidas decisivas, ha preparado su futuro. Y yo creo que ahí termina la parábola. Porque hay quienes dicen que el versículo 8 cuenta la reacción del hombre rico al saber lo que el mayordomo hizo. Pero yo creo que el versículo 8 es la respuesta de Jesús mismo. Y hay muchas razones para pensar así. Una de las cuales es que casi siempre en Lucas, cuando encontramos la frase el Señor, o ho kurios en griego, se refiere a Jesús. Cuando se habla del hombre rico, vemos su Señor o mi Señor. Pero si se dice el Señor, casi siempre se está hablando de Jesús. Y al final no importa de una forma u otra, porque Jesús está de acuerdo con esta evaluación de lo que hizo al mayordomo. Él quiere que los discípulos y nosotros, de alguna manera, reconozcamos la sabiduría del mayordomo y la imitemos. Así el versículo 8 dice que Jesús elogió al mayordomo
deshonesto, injusto. ¿Por qué? Por actuar con sagacidad. Nos hace recordar en Mateo cuando Jesús manda a sus discípulos ser astutos como serpientes. Ahora bien, la palabra sagacidad acá es la palabra que se traduce con más frecuencia como sabiduría. Jesús está elogiando el mayordomo por actuar con sabiduría. ¿Qué cosa? Bueno, vemos que Jesús no está aprobando su pecado, porque todavía lo llamo deshonesto, injusto, pero lo elogió por una cosa en particular y es su sagacidad. ¿Por qué? Bueno, esto nos lleva al punto 2 de nuestro bosquejo y la primera aplicación que Jesús hace. La primera aplicación, un administrador fiel se prepara sabiamente para la eternidad. Jesús dice en la segunda parte del versículo 8, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El versículo 9 es quizás el más difícil de este pasaje, ya difícil, ¿no? Pero para entenderlo mejor, sigamos pensando en lo que enseña la parábola. Acá tenemos a un hombre que cuando se enfrentó a un juicio inminente, a un llamado a rendir cuentas, tomó una acción decisiva, una acción sabia, como lo llama Jesús, para prepararse para su futuro. Y Jesús hace el comentario, los hijos de este mundo son mejores en hacer esto con astucia que los hijos de la luz. O sea, los no cristianos lo hacen mejor que los cristianos. Volvemos a la fórmula que vimos antes. Si incluso los hijos de este mundo saben cómo prepararse para el mañana actuando con astucia y decisión, ¿cuánto más deberían prepararse los hijos de la luz? No solo para el mañana, la mañana, sino para la eternidad, actuando con astucia y decisión. Y esa es la aplicación que Jesús hace acá en el versículo 9. Usen los recursos que tienen acá en esta tierra para prepararse para la eternidad. Y hay un par de palabras en este versículo 9, que nos hacen tropezar, ¿no? Primero, Jesús les dice a sus discípulos que usen riquezas injustas. ¿Qué? Entonces, Jesús está diciendo que no importa cómo ganamos nuestro dinero, siempre y cuando lo usemos para propósitos eternos. ¿Es así? No. En muchos lugares de los evangelios mismos vemos a Jesús amonestar a aquellos que han obtenido su riqueza a expensas de otros. De hecho, eso es lo que hace en los siguientes versículos. Entonces, no nos está dando un pase libre para aprovecharnos de otros para tener más dinero siempre y cuando demos algo a las misiones, ¿no? Parte del problema acá es la traducción de la palabra riquezas injustas. Quizás otra traducción sería riquezas mundanas. En otras palabras, el dinero de este mundo es algo necesario. Es dinero, recursos que ganamos en este mundo. Y entonces Jesús dice, usen lo que tienen en este mundo para que cuando falle, cuando se acabe, que seguramente va a pasar, sean recibidos en las moradas eternas.
Y bien, antes de hablar de lo que significa ser recibido en las moradas eternas, recordemos que esto es lo que pasó con el mayordomo deshonesto. Él usó los recursos que tenía para estar seguro de que sería recibido por alguien después del juicio de su amo. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, usen lo que tienen en esta tierra, los recursos de este mundo, que son fugaces, para asegurar algo eterno. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta frase para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas? ¿Está diciendo Jesús que si somos fieles en dar, nos aseguramos un lugar en el cielo? ¿Esto es salvación por obras? O sea, ¿podemos comprar nuestro lugar en el cielo? No sé cuánto sería la cuota para esto, ¿no? Bueno, por supuesto sabemos que eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús, como en el resto de las Escrituras, enseña que la salvación es por gracia a través de la fe en Él, no por obras. De hecho, las últimas 3 parábolas que hemos visto lo han demostrado claramente este punto. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Quiere decir que la eternidad vale más que el aquí y ahora. Significa que invertir en la eternidad es más sabio que invertir en el aquí y ahora. Y cuando inviertes en tu iglesia local, o en un misionero, o en una organización cristiana fiel, de alguna manera estás asegurando que un día, cuando llegues a la eternidad, habrá gente que te dará la bienvenida y te dirá, gracias a tu inversión, yo escuché el Evangelio y estoy acá en el cielo. ¿Está mal que invertimos en cosas acá en esta tierra? No necesariamente. Es bueno estar preparado. No hay nada malo en ganar dinero, invertirlo sabiamente para ganar aún más dinero, siempre y cuando nos damos cuenta que es fugaz. Porque Jesús no dice si les falten, sino cuando les falten. Se acaba el tema. Creo que una vez ya lo mencioné, pero yo me gusta leer sobre la historia. Y algo que siempre me llama la atención al leer historia de hace 100 o 200 años es lo corta que es la vida. Y ya estoy hablando como un viejo, ¿no? La vida es corta. Pero hay hombres y mujeres que parecían haber logrado tanto, pero que mueren a una edad tan temprana. La vida es corta y la eternidad es larga. ¿Estás invirtiendo a corto o a largo plazo? ¿Estás invirtiendo en un tesoro en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roben? Y en caso de que piensen que Jesús está enseñando principalmente a un grupo de multimillonarios, bueno, primero, nada de eso existía en su tiempo. No hubo un Jeff Bezos en su época. Segundo, ¿a quién está hablando Jesús? A sus discípulos. Algunos son recaudadores de impuestos, tal vez pueden cada tanto comprar un cero, ¿no? Pero otros son pescadores, que si no pescan, no tienen nada. No estamos hablando de gente rica.
Y entonces evitemos la tentación de decir, sí, los ricos de este mundo necesitan escuchar esto. Todos necesitamos escuchar esto. ¿Cómo estás usando lo que Dios te ha dado en este mundo para invertir y prepararte para el mundo venidero? Es la pregunta y es la verdad incómoda que enfrentemos. Y eso ciertamente incluye cómo damos dinero a esta iglesia. Una iglesia que quiere plantar iglesias y creemos que la mejor herramienta evangelística que existe en el mundo es una iglesia local. Entonces, invertir en esta iglesia para que podamos plantar más iglesias es una manera de asegurarte que un día en la eternidad alguien te acerca y dice, estoy acá porque vos invertiste en una iglesia local y yo escuché el evangelio y por eso estoy acá. Pero tiene que ver también en cómo usamos los dones que Dios nos ha dado. ¿Estamos usando estos dones para invertir en la eternidad o para ser conocido, ser famoso, tener más seguidores en Instagram? Amigos, esta vida es corta, inviertan en la eternidad. Sean como el administrador deshonesto y tomen acciones sabias y decisivas para prepararte para la eternidad, porque viene. Ahora vemos una segunda aplicación que Jesús va a hacer. Un administrador fiel es fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Y Jesús, después de abrir la puerta para hablar sobre cómo administrar el dinero, pasa a esta segunda aplicación. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Estos versículos parecen proverbios y realmente son cosas que normalmente son ciertas. Si no podés administrar bien lo poco, no podés administrar bien lo mucho. Esta es una verdad que vemos en toda la Biblia, ¿no? Es por eso que uno de los requisitos para los ancianos es eso. Se pregunta, ¿cómo administrarás la casa de Dios, la iglesia, si no podés administrar bien tu propia casa? Y todos tenemos la tentación de querer siempre más. Si tuviera más, si estuviera en una posición más alta en el trabajo, si me pagaran un poco más, si tuviera una casa un poco más grande, si tuviéramos un salón más grande, ¿no? Pero a lo que Cristo nos llama claramente es ser fieles con lo que tenemos. ¿Estamos administrando bien lo que tenemos? Nunca deberíamos tener la expectativa de que Dios nos dará más si no somos fieles con lo que tenemos ahora. Y acá Jesús aplica esa verdad a este contexto en particular. Si no somos fieles con las riquezas terrenales, ¿por qué Dios nos daría riquezas celestiales? Y Jesús hace una pregunta más. Si no has sido fiel con lo ajeno, ¿por qué esperas que te den lo que es tuyo? Y acá nos encontramos con un detalle importante de la parábola en sí que tal vez habíamos pasado por alto. Porque el mayordomo no administra su propio dinero ni sus propios recursos, sino los de su amo.
ni siquiera son suyos. Y la idea es que si administras los recursos de otra persona, es más probable que lo hagas bien. Pero si ni siquiera te tomas eso en serio, ¿por qué Dios te daría los tuyos, algo que es de vos? Y creo que eso es lo opuesto a cómo pensamos, ¿no? Pensamos que las riquezas terrenales nos pertenecen y las riquezas espirituales pertenecen a Dios. Pero acá aparece que las riquezas terrenales que tenemos no son nuestras. Y que eso debería afectar la forma en que las administramos. Una vez más, un día el amo vendrá y dirá: te di esta vida, te di esta cantidad de dinero, este sueldo, estos dones, estas habilidades, estos recursos. ¿Qué hiciste? Nunca fueron tuyos, pero serás juzgado por cómo los usaste. Y si somos juzgados fieles, Dios nos dará algo que es nuestro, tesoros espirituales, riquezas celestiales. Bueno, el tema de tesoro espiritual, las recompensas celestiales, es un tema interesante, pero es uno en el que Jesús no entra acá en este pasaje. Él solo quiere que sus discípulos, tal vez los fariseos y nosotros, sepamos que hay una correlación directa entre cómo administramos los dones de Dios ahora y lo que Él nos dará en el futuro. Una vez más, Jesús no está hablando de salvación, sino que nos está llamando a ser buenos administradores. Suena repetitiva, pero es el punto. De lo poco que tenemos ahora, eso en realidad no nos pertenece. ¿Estamos siendo fieles? De nuevo, es la verdad incómoda que tenemos que enfrentar. Saben que cada predicador primero predica a sí mismo. Y esta semana, reflexionando sobre eso, realmente son preguntas incómodas, hermanos. ¿Estoy usando bien mi tiempo? ¿Administrando bien mi vida? ¿Veo mis hijos? ¿Estoy administrando bien el tiempo que tengo con ellos? Como iglesia, ¿estamos usando bien lo que tenemos? ¿Recursos? Son preguntas incómodas. Pero ¿saben qué? Estas preguntas no tienen la intención de causar desesperanza, como, estoy haciendo todo mal. Porque yo creo que es la bondad de Dios hacia vos, hacia mí, que hoy estamos estudiando este pasaje. Yo tengo que decirles que si me hubieran dado la libertad de elegir qué pasaje iba a predicar hoy, nunca hubiera elegido este pasaje, para ser honesto. Pero es la bondad de Dios que nos permite salir del mundo donde nunca jamás hablamos de la eternidad y tener algunos momentos para escuchar la voz de Dios. El llamado final para rendir cuentas aún no ha llegado para nosotros. Todavía hay tiempo. Pero acá está Jesús recordándonos que un día llegará el fin y vamos a rendir cuentas. Entonces, en su gracia y en su amor, tenemos estos momentos para considerarlo. Y entonces Jesús nos ofrece una aplicación más para dejarnos claras las opciones. Es decir, que acá Jesús va a marcar la cancha, ¿no? Versículo 13 dice:
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Porque una pregunta natural sería, ¿no puedo invertir en este mundo pasajero y en la eternidad? Pero acá la pregunta no es si es correcto o no, moral o no, ser rico, o si es correcto o incorrecto hacer buenas inversiones en esta vida. Jesús está insistiendo en quién controla tu corazón. ¿Quién es tu amo? ¿Dios o el dinero? Parece que no hay punto medio. Y Jesús nos recuerda que es imposible servir a dos amos al mismo tiempo. Yo, debido a las diferentes organizaciones para las que trabajo, tengo 2, tal vez 3 jefes, hombres que pueden decirme qué hacer. Pero funciona porque todos se mueven en la misma dirección, tenemos la misma meta. Pero Jesús está hablando de 2 amos que tiran en direcciones opuestas. Uno que te llama a concentrarte en lo terrenal y otro que te llama a concentrarte en lo eternal. Uno que te llama a utilizar los recursos que tenés para tus propósitos egoístas. Y otro que te llama a utilizar lo que tenés para las cosas eternas, para sus propósitos, para su gloria. Pero es imposible servir verdaderamente a los dos. Ahora, podés hablar bien de los dos, pero no podés servir a los dos amos. Es un juego de cero suma, todo o nada. Y yo creo que esta última aplicación de Jesús es la que provoca una reacción tan fuerte en los fariseos, porque revela dónde están sus corazones. De hecho, Lucas nos dice que eran amantes del dinero. Y según las propias palabras de Jesús, si aman el dinero, ¿significa qué? Que no aman a Dios. No pueden. En realidad, esta última aplicación nos ayuda a entender cómo ser buenos administradores. Y eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo? Como los que vimos en el pasaje que leyó Damián, el mayordomo que era fiel y prudente, listo cuando vino el Señor. Si queremos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, tenemos que tener claridad acerca de a quién servimos. ¿Serviremos a Dios o serviremos al dinero? Nos parece una línea muy fuerte, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. O sos esclavo de Cristo o sos esclavo del pecado. Punto. Si estás acá esta mañana y no sos seguidor de Cristo, la Biblia dice que sos esclavo del pecado. Tal vez no te das cuenta de eso, pero tal vez sí. Hay cosas que querés dejar de hacer, pero de alguna forma no podés. Querés cambiar, pero sos incapaz de hacerlo, porque la Biblia dice que sos esclavo del pecado. Incapaz de liberarte. Pero la Biblia dice que Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para vivir una vida perfecta y morir una muerte de un pecador común para poder rescatarnos de esa esclavitud, para redimirnos, para comprarnos de la esclavitud, para pagar la deuda que debemos. Entonces, amigo, apártate de tu pecado y poner tu fe en Cristo Jesús. El que dijo, no vine
para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿A quién servirás? Hermanos, si Cristo nos ha salvado, entonces Él es nuestro Señor, es nuestro amo. Nosotros somos en verdad esclavos de Cristo y eso significa que hemos sido llamados a ser administradores fieles, fieles en lo poco, fieles en lo mucho, porque se acerca el día en que nuestro amo vendrá y dirá que el día ha llegado, que es hora de rendir cuentas. Y si incluso los de este mundo toman medidas decisivas para prepararse para su futuro, ¿cuánto más deberíamos nosotros, como cristianos, tomar medidas decisivas para prepararnos para este momento? ¿Estás listo? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Aunque a veces nos muestra nuestros pecados, nuestras tendencias de servir a otros dioses. Entonces oro que en estos momentos podemos ser honestos con nosotros mismos para evaluar cómo estamos usando lo que nos has dado. Señor, queremos ser fieles administradores. Gracias por este día cuando podemos juntarnos y escuchar tu palabra y evaluar estas cosas. Confesamos que necesitamos tu gracia, tu perdón y tu paciencia. Ayúdanos, Señor, ser fieles administradores. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.